Amigos de Referee, tenemos ya final de Europa y me parece imprescindible si vamos a hablar de Real Madrid Atlético de Madrid y intentar comprender esta rivalidad desde perspectivas mucho más allá del mero deporte o del fútbol. Pues este libro de Javier Marías, que es Salvajes y Sentimentales Letras del Fútbol, porque ahí Javier Marías, el gran novelista español, lo que plantea es, sobre todo, el concepto de quién era el equipo afiliado al franquismo. Toda noción del fútbol español termina por estar directamente clavada con las nociones del complejo siglo XX en este país. Y a partir de eso, el Real Madrid suele ser visto como el equipo franquista. Y es que sí, evidentemente, en cuanto vienen las 5 coronaciones en Europa consecutivas con el equipo de Di Stéfano, de Gento, de Puskás, de Copa, etcétera, en aquel momento, pues el régimen franquista se agarra de ahí y dice de aquí soy y empieza a intentar maquillar sus represiones, sus problemas de legitimidad internacional a partir de un equipo como el Real Madrid y Santiago Bernabéu, bien que se prestó para eso, el presidente merengue. Pero antes, explica Javier Marías en este libro que les mostraba, el Atlético fue el conjunto más vinculado a esa postura o a ese ejército. De hecho, el Atlético en su anterior denominación era el Atlético Aviación. Sí, es fundado como Atlético de Madrid, como filial del Athletic de Bilbao en la capital española, pero por un breve lapso que es cercano a esa guerra civil española, se llama Atlético Aviación, y entonces Javier Marías viene a decirnos, señores, el que era en ese momento más cercano al franquismo era Atlético de Madrid. Claro, son interpretaciones y también es imprescindible recordar que Javier Marías pues es madridista y no es colchonero. Ya al margen de eso, pues 2 estadios, el Bernabéu y el Calderón, separados por 6-7 kilómetros, muy tranquilamente, muy agradablemente caminables, primero por la Castellana saliendo del Bernabéu, después cruzando por Puerta del Sol para llegar hasta esa zona del Puerto de la Virgen junto al río Manzanares, en donde está el Estadio Calderón. Y además de todo eso, pues 2 equipos que han vivido directamente proporcional en sus sentimientos, ¿no? De alguna forma, los afanes de aristocracia y de grandeza del Real Madrid son directamente proporcionales a los complejos y a las carencias y a las modestias y al espíritu sacrificado del Atlético de Madrid, que pervive, por supuesto, con este equipo del Cholo Simeone. Se pensó hace un par de años, con la final de Lisboa, que el Madrid al estilo Casablanca siempre diría: siempre nos quedará Lisboa. Es curioso que pronto el destino permite una revancha de idéntica magnitud. ¿Acaso el Atlético de Madrid, allá en Milán, allá en su Castillo Sforziano, allá en su Duomo, bajo la Madonina que da el nombre al derbi entre Inter y Milán, acaso ahí el Atlético logre vengar la afrenta de Lisboa? Continuamos en Referee, un abrazo.